Hola, bienvenidos a MD44. Imaginen la escena por un momento. Estas son las supuestas últimas palabras del apóstol Andrés mientras se enfrentaba a la crucifixión. Es una imagen potentísima que ha resonado durante siglos. Un hombre que predica su fe hasta su último aliento. Una escena que da el pistoletazo de salida a nuestra investigación de hoy. Vamos a adentrarnos en una de las preguntas más oscuras y fascinantes de la historia cristiana. ¿Cómo murieron realmente los apóstoles de Jesús? Este es un viaje que nos va a llevar por los caminos de la historia, sí, pero también por los de la leyenda y sobre todo por el profundo poder de la creencia. Porque las historias son famosas, vaya si lo son, pero ¿qué hay de verdad en ellas? Empecemos por las tradiciones más conocidas, las que casi todo el mundo ha oído alguna vez. Se cuenta que Pedro, sintiendo que no era digno de morir igual que su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo en Roma. Luego tenemos a Bartolomé, de quien se dice que tuvo un final absolutamente espantoso en Armenia. La leyenda cuenta que fue desollado vivo por su fe. A Santiago, uno de los del círculo más íntimo, la tradición le asigna una muerte más rápida, sí, pero no menos brutal, decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa. Y para terminar esta primera ronda, Tomás. La leyenda nos dice que su viaje como misionero hasta la India acabó cuando fue atravesado por una lanza. Son relatos muy gráficos, heroicos, y están claramente diseñados para inspirar. Pero a ver, ¿de dónde salen todas estas historias tan vívidas? Pues no aparecieron de la nada. Durante siglos se fueron transmitiendo primero de boca en boca y luego por escrito, hasta que un libro medieval las catapultó a la fama, la leyenda dorada. Para que nos hagamos una idea de su impacto, en su momento se imprimió más que la propia Biblia. Se convirtió básicamente en la fuente principal para la imaginación popular sobre cómo acabaron los santos. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión. Con relatos tan potentes, pero a la vez tan tardíos, ¿cómo separamos el grano histórico de la paja de la leyenda? ¿Qué podemos saber de verdad desde un punto de vista puramente histórico? Esta es la opinión que nos vamos a encontrar muy a menudo hoy en día. La perspectiva escéptica. La idea de que todas estas historias no son más que invenciones piadosas, creadas siglos después para fortalecer la fe de la gente. Es una afirmación muy rotunda, pero ¿se sostiene cuando la analizamos más de cerca? Porque claro, investigar esto no es nada sencillo. Quienes se meten en este tema se enfrentan a unos obstáculos enormes. Para empezar, casi no hay fuentes del siglo I. La mayoría de los relatos se escribieron 200, 300 años después de los hechos. Y además suelen estar llenos de elementos fantásticos, como diálogos con demonios o curaciones milagrosas. Por si fuera poco, las tradiciones se contradicen. Una fuente dice que un apóstol murió en Persia, otra que en Etiopía. Es un auténtico laberinto histórico. Pero bueno, ante este panorama no podemos simplemente rendirnos y ya está. Lo que vamos a hacer es adoptar el enfoque de un detective de la historia. En lugar de descartarlo todo de golpe, vamos a examinar las pruebas caso por caso usando las herramientas de la crítica histórica. Historiadores como Sean McDowell proponen un método bastante claro. Se basa en 4 pilares. Primero, la cantidad. Buscar múltiples fuentes independientes. Segundo, la antigüedad. Una fuente del año 96 después de Cristo tiene mucho más peso que una del 400. Tercero, la variedad. Ver si diferentes tipos de fuentes, incluso las no cristianas, apuntan en la misma dirección. Y por último, buscar un núcleo de verdad compartido, incluso si los detalles de las historias no coinciden. Esto nos lleva a un concepto que es clave para los historiadores, la memoria viva. No es solo un rumor que se transmite durante siglos, se refiere a ese periodo de tiempo en el que todavía vivía gente que había conocido personalmente a los discípulos directos de los apóstoles. Los documentos escritos dentro de esta ventana de tiempo, más o menos hasta finales del siglo II, tienen un valor especial. Y claro, cuando aplicamos este filtro, el panorama empieza a aclararse. La primera mención no bíblica de la muerte de un apóstol es la de Santiago, el hermano de Jesús, escrita por el historiador Josefo solo 3 décadas después. Las alusiones a Pedro y Pablo aparecen a finales del siglo I, justo en el límite de esa memoria viva. En cambio, los relatos más detallados y legendarios, como los Hechos de Pedro, no aparecen hasta mucho, mucho más tarde. Después de aplicar todas estas herramientas, el resultado no es un simple verdadero o falso. Lo que tenemos delante es más bien un espectro de certeza histórica. Una escala de probabilidades que va desde lo casi seguro hasta lo que es, simplemente plausible. Esta investigación nos deja un panorama bastante claro. En la categoría de confianza alta, con las pruebas más sólidas que tenemos, encontramos a Pedro, a Pablo y a Santiago, el hijo de Zebedeo. Sus muertes violentas están atestiguadas por múltiples fuentes tempranas.
En el nivel de probable están Santiago, el hermano de Jesús, Tomás y Andrés. Aquí la evidencia es buena, pero no tan sólida. Para la mayoría de los demás, su martirio es plausible, pero no seguro. Y curiosamente, en el caso de Juan, la tradición más fuerte sugiere que murió de viejo. Vamos a ver este espectro con un ejemplo para que quede más claro. Para Santiago, el hermano de Jesús, tenemos al historiador Josefo, que era una fuente no cristiana del siglo I, describiendo su ejecución. Y esto, además, lo corroboran escritores cristianos del siglo II. Es una base histórica muy, muy sólida. Ahora comparemos eso con Matías, el que sustituyó a Judas. La primera historia sobre su muerte aparece en el siglo V y lo sitúa en una ciudad de caníbales de la que es rescatado por arte de magia. La calidad de la evidencia simplemente no tiene nada que ver. Centrámonos un momento en los casos más seguros. La muerte de Santiago, el hijo de Zebedeo, es el único martirio de un apóstol que se cuenta en la propia Biblia, lo que le da una certeza histórica máxima. Para Pedro y Pablo, aunque la Biblia no narra sus muertes, tenemos testimonios muy tempranos que los sitúan muriendo como mártires en Roma y los relacionan con la persecución de Nerón. Es la convergencia de estas fuentes tan tempranas lo que da a los historiadores una gran confianza en estos casos. Pero más allá de la certeza histórica de cada muerte individual, hay una pregunta más profunda. ¿Por qué siguen vivas estas historias? Y sobre todo, ¿qué nos dice la disposición de estos hombres a morir sobre la naturaleza de su fe? Esto nos lleva al argumento central sobre su convicción. La idea no es que morir por una causa haga que esa causa sea verdadera, no. La idea es que prueba que la persona que muere cree sinceramente que es verdadera. Pero es que en su caso hay una distinción crucial. Los teólogos y apologistas señalan que los apóstoles no morían por una fe heredada, aprendida de un libro. Morían por algo que afirmaban haber visto con sus propios ojos. No decían creemos que Jesús resucitó, decían vimos a Jesús resucitado. Esta afirmación de ser testigos oculares directos es lo que hace que su disposición al martirio sea, para muchos, especialmente significativa. Porque al final todo se reducía a una creencia fundamental. No morían por un código moral ni por una filosofía. Morían por la afirmación de que su líder, al que vieron ser ejecutado públicamente, había vuelto de entre los muertos. La resurrección era la piedra angular de todo el movimiento. Y esta creencia era increíblemente temprana. Uno de nuestros credos cristianos más antiguos, recogido en la primera carta de Pablo a los Corintios, data de tan solo unos 25 años después de la muerte de Jesús. Esto demuestra que la resurrección no fue una leyenda que creció con el tiempo, sino que fue el mensaje central de la Iglesia desde sus primerísimos momentos. Así que el punto crucial al que llega esta investigación es este. La historia no puede probar un milagro como la resurrección. Lo que sí puede hacer es evaluar la sinceridad de los testigos. Y la evidencia histórica, aunque sea fragmentaria para muchos apóstoles, apoya firmemente la idea de que estos hombres estaban tan convencidos de haber visto a Jesús resucitado que estaban dispuestos a sufrir y a morir antes que negar su testimonio. No actuaron como gente que estuviera mintiendo. Y esto nos deja con una última reflexión. Al final, para millones de personas a lo largo de los siglos, la historicidad exacta de si Bartolomé fue desollado o si Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X puede que sea algo secundario. El poder de estas historias reside en el símbolo del compromiso absoluto. La pregunta que queda en el aire es dónde trazamos la línea entre el hecho histórico y la verdad que una creencia puede inspirar. Si este análisis os ha parecido interesante, no olvidéis suscribiros, dejar un me gusta y comentar qué es lo que más os ha llamado la atención. Gracias por acompañarnos en MD44.